Bueno, esta sesión que estamos haciendo ahorita, una hora un poco inusual, pero me parece que a esta hora hay mucha gente del curso viendo la presentación y pues la idea es que adelantemos un poco el tema que tendríamos que estar viendo en el colegio. Pues no todo pueden ser los talleres. Entonces, la idea es que ya la idea es que ustedes puedan ver acá por la presentación un poco lo que tenemos pendiente y pues vamos a iniciar hoy esta sesión es de para las personas de décimo. Está para las personas de décimo. Y estoy recibiendo aquí mensajes y si ya estoy transmitiendo, deben entrar a Facebook para que puedan ver, puedan ver la transmisión de la clase. ¿Sí? Esperen un momentico. Listo, entonces nosotros habíamos visto un poco ya pues como todo lo de los gobiernos del Frente Nacional, habíamos visto eh, digamos cómo fue la caída de Rojas Pinilla, vimos cómo subió Alberto Lleras, después Guillermo León Valencia, después fue Calderón Restrepo, presidente del Frente Nacional por ver es Misael Pastrana Borrero, que está aquí en la fotografía, pues que ustedes están viendo en este momento. Yo les agradezco que miren en los comentarios, escriban su nombre los que están presentes del curso 10.1, pues para ir llevando la asistencia y mostrar la evidencia de que estamos haciendo un esfuerzo por hacer clase un poco como desde la distancia. Entonces, el último presidente del Frente Nacional es este señor que ustedes ven en la imagen, que se llama, o se llamaba, que ya murió, Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero es el padre de Andrés Pastrana, que después también fue presidente de Colombia. Ahí lo pueden estar ustedes viendo en la campaña electoral de 1970, en donde se enfrentó al, al general Rojas Pinilla, que había regresado al exilio y se presentó como candidato de su movimiento que era la NAPA. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver la fotografía de la campaña de Misael Pastrana Borrero y el 19 de abril de 1970 se llevaron a cabo las elecciones, digamos durante todo el día, ese domingo fue un domingo, pues hubo como una normalidad absoluta, pero en la noche fue cuando empezaron a presentarse ciertos problemas, ya que durante toda la noche, durante buena parte de la noche, los resultados daban como ganador al general Gustavo Rojas Pinilla, pero después de la medianoche el gobierno suspendió la información electoral y en la mañana anunció que el ganador había sido Misael Pastrana Borrero. En este momento estamos viendo la campaña, la imagen de la campaña electoral del general Gustavo Rojas Pinilla. La NAPO y pues la bandera de Colombia. Aquí está ¿cómo se llama? Una especie como de estadística, ¿sí? De los, de los, eh, de los resultados, digamos, hasta la 1:30 de la mañana, ya el 20 de abril, Gustavo Rojas Pinilla era el ganador de las elecciones, pero pues en un hecho insólito, pues, repito, el gobierno ordenó que no se transmitieran más los resultados y pues a la mañana siguiente proclamó como ganador a Misael Pastrana Borrero. Esto hizo pues que se presentaran algunos hechos de orden público, que se presentaran bloqueos de calles, que se presentaran desórdenes en
muchas, y pues, bueno, el, 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 digamos, el orden público se turbó, hubo muchas manifestaciones, la gente, digamos, salió inconforme a la calle, los seguidores de Rojas Pinilla, pero pues el gobierno ordenó la militarización de Bogotá, el toque de queda, y pues ya con eso, digamos, controló un poco la situación de orden público, ¿sí? Entonces empezó el estado de sitio, digamos, en la completa militarización de Bogotá. Al señor Rojas Pinilla pues fue arrestado, lo tuvieron que meter, digamos, en la casa lo tuvieron retenido y empezó el gobierno de Misael Pastrana Borrero ya pues oficialmente, ¿sí? Ustedes están viendo aquí una estampilla de 60 centavos de la época con el lema del gobierno de Misael Pastrana. El lema era Frente Social, Objetivo del Pueblo. El presidente Pastrana lo que quería era, digamos, un poco iniciar un proceso de urbanización de Bogotá, de urbanización de las grandes ciudades, porque pues Colombia era un país rural todavía para 1970, a pesar de que mucha gente había migrado a pesar de que mucha gente había migrado, digamos, del campo a la ciudad, pues todavía igual había muchos campesinos que vivían allá en la parte rural de Colombia, y Colombia era un país de ciudades pequeñas. Para llevar a cabo ese programa de gobierno, entonces, ¿cómo se llama? Se implementó lo que llamó las cuatro estrategias, que era el desarrollo urbano, es decir, lo que te acabo de comentar, desarrollo de las ciudades, fomentar la exportación y la importación, digamos, se fomentaban las exportaciones y se importaba única y estrictamente lo necesario. Se quería hacer una reforma agraria, una entrega de tierras a los campesinos y pues mejorar los servicios sociales, digamos que esa era la idea. Entonces, dándole como inicio a ese primer programa de fomentar lo nuestro, de fomentar la industrialización del país, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia firmó un convenio con la empresa francesa de automóviles Renault y nació la ensambladora Sofasa. La ensambladora Sofasa, primero en Envigado, en Antioquia y luego aquí en Bogotá, comenzaron a ensamblar carros, pues ensamblar, es decir, todas las partes, los motores, las partes del automóvil se traían y se armaban acá en Colombia, con tecnología pues francesa, etcétera. Y el primer carro, digamos, auténticamente ensamblado en Colombia, pues fue el Renault 4. Eso fue en 1970. En este momento ustedes están viendo la, digamos, la imagen de una propaganda comercial que salió en los periódicos, en donde dicen que por solo 8.700 pesos puede comprar el Renault 4. Para que se hagan una idea, una casa en 1970, una casa pues no muy lujosa, una casa pues, digamos, para vivir más o menos bien, una casa costaba alrededor de 100.000 pesos, 100.000, 150.000 pesos. En casas pues más caras, pero digamos que el promedio de una casa así medio barata era eso. Entonces, un automóvil de todas maneras resultaba bastante costoso pues para una familia. Igual, pues muchas personas adquirieron el carro a plazos, con los bancos, etcétera, y poco a poco, pues Bogotá fue como llenándose de, digamos, pues, de automóviles, poco a poco, ¿sí? Entonces, digamos, vino la cuestión de la industrialización y a la vez el gobierno comenzó el plan, pues, digamos, de la urbanización. Colombia siempre ha sido un país de arrendatarios. Realmente muy pocas personas en relación a la población del país, pues tienen casa propia. Entonces, el gobierno para fomentar eso de la adquisición de vivienda, era muy difícil que un banco le prestara a una persona para comprar una casa. Era muy difícil porque pues eran unos créditos de mucho riesgo y los bancos no, digamos, no se le medían a prestar el dinero. Entonces el gobierno se inventó una cosa que se llamó el UPAC. El UPAC era una especie de moneda virtual, una especie de Bitcoin de los años 70, que era la unidad de poder adquisitivo constante, en donde, digamos, se le daba algún incentivo a los bancos para que prestaran plata, porque pues la plata todos los días en el banco ganaba intereses,
pero cuando se prestaba, pues ganaba muchos más intereses. Entonces los bancos comenzaron a prestar con los dineros que llaman así upaquizados y se creó el fondo pues para la vivienda, ¿sí? El FABI. Ahí comenzaron entonces a montarse en el sector de la construcción. Hay una cosa muy importante que ustedes deben recordar, y es que el sector de la construcción genera muchos empleos, ¿no? Porque pues se necesitan pues los obreros, se necesitan los albañiles, se necesitan los mezcladores, se necesitan los ingenieros, se necesitan los arquitectos. Entonces, digamos, la construcción es un gremio que genera mucho empleo. Entonces ahí comenzaron a nacer las empresas constructoras y se inició un proceso pues de construcción en muchas partes de Bogotá donde sencillamente no había nada, habían potreros, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes se van a dar cuenta que se van a dar cuenta poco a poco, ¿sí? que, que en Bogotá comienzan a florecer por todas partes, digamos, casas, apartamentos, bloques de apartamentos, que era, digamos, la idea del gobierno para que la gente comenzara a comprar casa, dejara de pagar arriendo y además, pues, digamos, le dieran plata a los bancos para mantener, digamos, una, una economía dinámica, activa, etcétera, etcétera, etcétera. El LUPAC fue muy criticado después, no en ese momento, sino después, porque el problema del LUPAC era que si uno se colgaba en los bancos en una cuota, la cuota con la que uno se colgaba cargaba unos intereses y si uno se seguía demorando tenía más intereses y pues ya uno se iba colgando, colgando hasta el momento en que finalmente no tenía con qué pagar. Llegó un momento entonces en que los bancos comenzaron a adueñarse de las casas de las personas que las habían pagado durante años, pero faltándole 3, 4 o 5 años para terminar de pagarlas, pues no lo han podido hacer, perdieron su dinero y además perdieron su casa. Eso fue un problema social muy grave que generó pues el LUPAC y realmente el LUPAC benefició a las personas que tenían algún acceso al crédito, ¿no? En los bancos. Los bancos no le prestan a todo el mundo. Los bancos le prestan es a la gente que puede demostrar unos ingresos, una solidez, una responsabilidad para pagar. Y mucha gente en Colombia, pues en ese tiempo, no la tenía. Esta fotografía que estamos viendo, por increíble que parezca, es la calle 80 con la avenida 68. Noten ustedes, hoy ahí está el éxito de la calle 80. Pero noten ustedes esta fotografía de comienzos de 1970, donde no hay absolutamente nada. Usted va hoy y no le cabe una casa ni un bloque de apartamentos más. Pero en este tiempo, 1970, pues simple y llanamente no había absolutamente nada. Entonces, era el proceso de urbanización. Miren, por ejemplo, esta otra fotografía de la calle 100 con autopista norte. Entonces, había muchos espacios abiertos para la urbanización. Había muchos lotes que llaman los lotes de engorde, los lotes baldíos. Gente que compra tierra y no le da ningún uso, ni para construcción, ni para, digamos, cultivar, ni nada por el estilo. Entonces, esos espacios fueron los que se aprovecharon para urbanizar a Bogotá empezando y luego ya Medellín, Cali y pues ya en los años 80 pues Barranquilla y otras ciudades de Colombia. Pero Bogotá, digamos, fue la primera en empezar a urbanizarse de manera acelerada, ¿no? Y repito, pues esta reforma que se hizo para que la gente tuviera acceso al crédito bancario, pues no benefició a todo el mundo. Realmente era muy cara, las viviendas en Colombia siempre han sido caras, la tierra siempre ha sido cara, y pues la idea era, digamos, incentivar a la gente que comprara su casa y además, pues ahorrara, porque entre más ahorrara, pues, digamos, más corrección monetaria le iban a hacer, etcétera, etcétera, pero pues no era muy fácil, ¿sí? Aquí hay una tercera fotografía de la calle 134 con la autopista norte. Repito, si usted va hoy, pues está totalmente urbanizada. Al lado y lado hay construcciones repletas de apartamentos, pero en esta fotografía de comienzos de los años, perdón, de los finales de los años 60, comienzos de los 70, pues realmente el tráfico vehicular en Colombia era muy poco y segundo, pues no había nada alrededor de la autopista norte. Después ya se hizo necesario ampliar la avenida, hacerla de 8 carriles, etcétera, pero digamos, esta era la fotografía de Colombia en 1970. La cuestión de no poder satisfacer la demanda de vivienda para todo el mundo generó protestas seguidas, complicadas, y pues digamos ahí ustedes se pueden dar cuenta de esta fotografía. La gente comenzó a salir a protestar porque pues
no estaban cobijados para los planes de vivienda, los gobiernos no regalaban las casas, eso era un programa que se vino a aplicar fue mucho tiempo después de la vivienda gratis y para un sector muy focalizado de la población, pero pues digamos que en este momento solamente la gente que puede acceder a un crédito en un banco eran los que tenían la opción de, digamos, de adquirir su casa. En abril de 1974, muy poco antes de que terminara su mandato, el presidente Pastrana Borrero inauguró el puente Pumarejo en Barranquilla. Era una obra de infraestructura que se necesitaba en ese momento, porque pues el puente de Pumarejo une la parte, digamos, de Barranquilla que tiene la entrada del mar y la otra con el río. Entonces, entonces digamos que fue muy importante esa obra de infraestructura. Ustedes pueden ver ahí la fotografía del presidente cortando la cinta, inaugurando pues, el puente Pumarejo. Sobre eso hay una canción, ayer se me olvidó, pero hoy sí les voy a subir el link para que la escuchen, porque eso generó una canción. Es que en Colombia pasan muchas cosas y es que las obras públicas generan canciones. Esta fotografía que ustedes ven es una fotografía actual de la central de Abastos, Corabastos. Esta se construyó en la administración de Misael Pastrana Borrero. Eh, ¿Cuál era la idea? La idea era centralizar el acopio y la distribución de los productos agrícolas que a Bogotá llegaban de diferentes partes del país, especialmente del sur del país y del oriente. Ustedes saben que al oriente de Bogotá pues quedan los llanos, queda el departamento del Meta, que es una despensa, entrega muchos productos agrícolas, ¿sí? Y pues del sur, ¿no? El arroz del Tolima, el maíz, el café del eje cafetero, eh, la caña de azúcar y sus derivados que llegaban del Valle del Cauca, la papa de Nariño, la famosa papa pastusa, etcétera. Entonces, aquí hubo un acopio de todo esto y aquí se comercializaba pues para el resto del país. Por eso se llamó la central de abastos, Corabastos. Años después, o a la par, en Medellín, por ejemplo, se inauguró algo similar, que era la mayorista o la minorista, dependiendo pues de la capacidad de acopio y, digamos, se veía pues, como la idea de imitar el ejemplo de Bogotá sobre crear una central de abastos. De lo que hemos visto hasta ahora, estos dos libros les pueden dar a ustedes una idea muy cercana de la problemática de Colombia de los años 50, 60 y 70, ¿sí? Que la violencia de los partidos liberal y conservador, el nacimiento de las guerrillas, el nacimiento pues, de los grupos, digamos, al margen de la ley, como las FARC, el ELN, el EPL, y pronto pues vamos a ver el origen del M-19. Entonces, en estos dos libros, Las guerrillas en Colombia, de Darío Villamizar, y Los años del tropel, de Alfredo Molano, usted puede darse una idea. Yo le sugeriría, si usted no tiene mucho que hacer, pues entra a internet, busque estos libros, muchos capítulos están ahí en internet, están en PDF, entonces, para que usted pueda, digamos, de alguna manera tener acceso a esas lecturas. Otro libro también, La Nueva Historia de Colombia, que es un poco más, un poco más resumida, entonces para que ustedes también la miren. Y este muy buen libro de Hugo Sánchez, un historiador de la Universidad Nacional, se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, que es toda una recopilación de lo que vimos en clase sobre la violencia de los años 50, sobre la violencia, pues terrible. Les voy a pedir el favor